por dónde van los presidentes, los candidatos a presidentes en los temas ambientales, en esto que nos preocupa tanto, que los oyentes expresan en sus llamados. Vamos a hablar un rato con Thaís Gadea Lara, porque se viene un debate el domingo, y suponemos que algo va a aparecer ahí, ¿o no, Thaís? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Sí, en realidad el fin de semana pasado, que fue el primer debate, hubo muchas quejas en redes sociales de que no se había hablado de ambiente, más allá del caño que quizás mencionó algo, y es porque la temática no estaba dentro, ¿no?, de los bloques que tenían que debatir. Mañana, que es el segundo debate, entra el tema de ambiente, entra dentro de lo que es el bloque de desarrollo social, ambiente y vivienda, con lo cual habrá que ver cuánto se le da de desarrollo al tema, ¿no? Porque lo que termina ocurriendo a veces, se pudo ver sobre todo en el debate a jefes de gobierno porteño, ¿no?, que cuando estaba el bloque temático con ambiente, hubo candidatos que ni lo mencionaron, o sea, que ni lo priorizaron. Lo cual que no lo mencionen también nos tiene que indicar algo, ¿no? O sea, que así no es una prioridad dentro de sus políticas. Che, ahora ahondás con Juan. Estoy en San Luis, estoy en Villa Mercedes, hay un gran encuentro de jóvenes que arranca en un ratito, así que estoy saliendo para el Molino Fénix. Sigan ustedes, voy a tratar de ir escuchando en el camino hasta llegar ahí. Va a estar entre otros Jerónimo Batista, este chico de 21 años, te acordarás, Thaís, que nos propuso esta solución con los vasos que se hacen con la materia prima de las algas. Anoche compartí un largo tramo por ruta hasta llegar a San Luis Capital, y realmente parece un científico que tiene por lo menos 40 años. Vos lo escuchás hablar, habla con una seguridad, con una cantidad de datos y razonamiento que te digo, la verdad que me impactó. Y hablamos, por supuesto, de Greta, porque yo le decía, ¿qué tienen en la cabeza ustedes? Que a los 18, 20 o 21 años prácticamente dan cátedra, como diríamos en el barrio, ¿no?, sobre una variedad de temas y entrelazándolos entre sí y demás. Así que yo salgo para ahí para escuchar su exposición, para escuchar más, para estar con los jóvenes, y supongo que el sábado que viene les llevo un resumen para compartir con ustedes. Siguen ahí. Les mando un abrazo muy grande desde Villa Mercedes. Abrazo grande, Sergio. Gracias. Chao, Thaís, hasta luego. Lo sigo escuchando. Quedamos nosotros, Thaís. Quedó la mesa chica en la radio pública. Sigamos entonces pensando, o sea, mañana se va a llevar a cabo este segundo debate presidencial. Mañana, en principio, estarían tocando temas de ambiente, pero repasando un poco lo que estabas diciendo hace un ratito nada más, claro, a veces las temáticas son tan abarcativas y son tan grandes que es como a libre interpretación, ¿no? Sí, y es medio lo que le conviene a cada uno decir, ya sea porque tengo una propuesta en ese tema o no. Yo ya te digo, para mí eso se vio en el debate a jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en donde cuando tenía que venir esa parte también relacionada con desarrollo productivo y vivienda, algunos ni lo tocaron. Veremos qué es lo que pasa mañana. Yo lo que vi fue, en las plataformas electorales, qué es lo que dicen sobre ambiente, ¿no? Los candidatos, si es que dicen algo. Y se puede observar a grandes rasgos que no es una prioridad, ¿no?, respecto de los ejes de campaña, por lo menos, que tienen. No sé si querés que desarrollemos en alguno de los puntos, en alguno de los candidatos. Y en principio sí, y también preguntarte, que esto no me parece menor, porque cuando hablamos de ambiente es esto, ¿no? Como son demasiadas cosas. Cuando hablamos de medio ambiente también se puede hablar, no sé, de la desigualdad social, como se puede hablar de la ley de bosques. Sí. ¿Qué temas considerás que son centrales que hoy por hoy tienen que estar en ambiente en un debate presidencial? ¿Qué temas debiéramos atender? Bueno, acción ante cambio climático creo que es uno de los principales temas, y eso un poco te lleva a hablar de otros temas, ¿no? Como por ejemplo la matriz energética, porque que me parece que es uno de los temas centrales, porque si estamos hablando de que hay que luchar, ¿no?, contra el cambio climático, ¿cómo podemos seguir apostando a modelos como el de vaca muerta, ¿no?, cuando se sabe que hay que pasar del actual sistema de producción basado en la explotación de combustibles fósiles a otro que sea justamente más eficiente y más amigable con el ambiente? Entonces me parece que ahí es donde hay que tener en cuenta que hay que estar atentos al doble discurso, porque por ejemplo uno ve en algunas de las propuestas
que se habla de reducir emisiones, ¿no?, en los próximos años, pero sabemos que mientras el proyecto estrella, desde el punto de vista económico, sigue siendo apostar a vaca muerta. Entonces, ahí es donde me parece que hay que tener en cuenta, en cuando se habla de, porque es muy lindo actuar, ¿no?, de acción climática porque los jóvenes lo reclaman, pero ¿cuáles son las propuestas concretas, no? O sea, tratar de no caer en esos dobles discursos que a veces se dan. Y en cuanto a la propuesta que hiciste hace minutitos nada más, sobre hacer una pequeña revisión sobre cuáles son los temas o propuestas de estos candidatos, ¿cuáles son? Mira, en el caso de Juntos por el Cambio, que es el candidato Mauricio Macri, los dos principales temas que mismo los ha enunciado él en su cuenta de Twitter, que tienen que ver con la neutralidad en carbono 2050, que es eso que te mencionaba, ¿no?, de reducir las emisiones hasta llegar a emisiones netas a cero, y después también la reducción progresiva de plásticos de un solo uso hasta eliminarlos en 2025. Se habla, obviamente, con lo de la meta de carbono neutro, de combatir la deforestación, apostar a más energías renovables y mejoras prácticas agrícolas. También sobre uso del suelo se habla en el Frente de Todos, que es candidato, ¿no?, Alberto Fernández. Se habla de la necesidad de contar con un pacto federal ambiental en desarrollo, que estén desde nación hasta las provincias, los municipios y actores económicos, y también se habla de transformar la matriz energética con algo que me llamó la atención, que es reglamentaciones para minimizar el impacto ambiental de industrias como la del petróleo, gas y la minería. Por eso te digo que la acción frente a cambio climático vinculado con lo de la matriz eso, energética, ¿no?, es raro, ¿viste? Llama la atención. Claro, ¿cómo es la propuesta? De reglamentaciones para minimizar el impacto ambiental de petróleo, gas y minería. A ver, es como que nadie, o sea, no decir no sigamos con esto, sino bueno, ¿cómo hacemos con esto? Pero minimizamos, ¿no? Por lo menos esa es la lectura que se puede hacer. Es como, después, sigamos apuntando a las fósiles, pero con un poquito más de conciencia. Una cosa así sería, ¿no? Lo dejo a tu criterio. Thaís, ¿te parece si le damos paso al informativo y continuamos en 2-3 minutos? Dale. Estamos haciendo un repaso y una previa, en realidad, para el debate presidencial, el segundo debate presidencial que se va a llevar a cabo mañana. Estamos conociendo algunas de las propuestas de los distintos candidatos en cuanto a ambiente, ¿sí? Estábamos hablando sobre la transformación o las propuestas en matriz energética por parte del Frente de Todos. Sí, que, o sea, en ambos puntos, tanto de Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, vemos que se habla, ¿no?, de una transformación de la matriz energética. Creo que en ambos casos quedan dudas, como recién vos me preguntabas, de cuál es la postura con lo que es la explotación de combustibles fósiles, ¿no? Porque en ambos casos se habla de ir hacia energías renovables, pero esa transición todavía no se entiende cómo se va a hacer. En contraposición, históricamente se sabe, el Frente de Izquierda, ¿no?, hoy con el candidato Nicolás del Caño, tiene una postura mucho más contundente en contra de este tipo de industrias, yendo, diciéndole no claramente a la megaminería, al fracking, a empresas como Barrick y Chevron, ¿no?, que lideran este tipo de explotación, y sobre todo desde un punto de vista en las propuestas de defender los derechos y el rol de los trabajadores frente a lo que son los grandes monopolios, sobre todo en este tipo, ¿no?, de industrias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pueblos originarios? ¿Qué pasa con las comunidades locales cuando llegan este tipo de empresas? Y se habla también de algo interesante, que es el reparo de los daños ya hechos, ¿no? ¿Quién se ocupa de eso? Y cómo desde el Frente Izquierda dicen que se tienen que responsabilizar a estas mismas empresas. Después de los otros tres candidatos se diría que hay poco, ¿no? De hecho, de José Luis Espert directamente no hay una mención ambiente en sus 13 propuestas de campaña. Todo esto, insisto, pueden cada uno de los oyentes buscar en internet las propuestas de campaña, y ahí van a ver esto que yo les estoy mencionando. Desde el Frente NOS de Gómez Centurión, lo único que se puede tomar es que habla de una política agropecuaria como un motor de la economía, pero no mucho más desarrollo, ¿no? Sí, no habla de qué tipo de modelo, de qué modos de producción, ni mucho menos. Exacto, habla únicamente de ambiente cuando se refieren a nuevas tecnologías para el manejo de riesgo agropecuario, pero nada más que eso. O sea, es la única parte en la que se habla de cuidado del ambiente, o sea, relacionado con el campo como un motor económico.
y después desde el Consenso Federal con Roberto Lavagna únicamente se hace mención a la cuestión ambiental cuando se habla del rol internacional, ¿no?, que tiene que tener el país, y que se habla de que el país tiene que tener una posición decisiva a favor de la protección ambiental. A su vez, Thaís, para ir cerrando, parte de lo que sucede en el debate, en principio, es que, bueno, como ya veníamos hablando, este modelo es nuevo, es la segunda vez que sucede, en realidad es la primera, o sea, bajo estos términos es la primera vez que sucede, y todavía no funciona a modo de debate, ¿no? Son como pequeñas exposiciones de distintos temas, y esto, como vos bien decías en el comienzo de esta conversación, que es que queda medio como a la interpretación de cada candidato, ¿no? De qué manera se refieren a estas categorías y a estos temas. Por eso es que tal vez a veces, si queremos de verdad comprometernos y entender cuál es la agenda de estos candidatos, no va a alcanzar con escucharlos algunos minutos nada más en el aire de la televisión presentando estos monólogos de 60 segundos o de minuto y medio, sino que es esto que vos decís, ¿no? Empezar también a... Ya tenemos toda esta información enfrente, la tenemos en los teléfonos, la tenemos en la computadora, empezar a indagar un poquito, porque ahí nos vamos dando cuenta también cuando esas propuestas son solo titulares, pero no tienen bajada, no tienen profundidad. Yo te digo que el ejercicio justamente de buscar esta información de ambiente fue un ejercicio interesante de hacer, porque obviamente también leí el resto, ¿no?, de las propuestas que tenían sobre otros temas, y me parece que a veces como ciudadanos nos olvidamos de eso. Entonces está bueno como ejercicio ciudadano leer, porque, ya sea porque te llama la atención, ¿no?, desde muchas ausencias o de cuáles son los temas que consideran como prioritario. Como bien decís, y como quizás dijeron algunos ¿no?, de los que estuvieron detrás de la organización del debate, es el debate posible en este momento al que se llegó a acuerdo con los candidatos. Lamentablemente sí, parece más una exposición de temas que uno pueda ver, no porque uno busque la confrontación, pero que realmente pueda haber más posibilidad de preguntas entre ellos, ¿no? Y si se menciona un tema, repreguntar en relación con eso, o mismo también que los propios periodistas, ¿no?, puedan preguntar, que en este caso solo enuncian, ¿no?, los temas y le dan la palabra a los candidatos. Es el debate que hay con el momento, no es la única, me parece, la única vía en la cual uno puede acceder, ¿no?, a esa información. Yo creo que mañana, por lo menos, lo que nosotros vamos a estar mirando es en el bloque de desarrollo social, ambiente y vivienda. Los silencios también dan cuenta. O sea, si alguien no habla de este tema, por algo será también, ¿no?, porque no lo tiene como prioritario o desarrollado dentro de su campaña. Así que habrá que estar atentos a eso, a ver si el debate de mañana aporta un poquito más de claridad, sobre todo en estas cuestiones que no quedan, ¿no?, del todo resueltas respecto de la acción frente al cambio climático. Más claro, échale agua. ¿Algún plan para hoy sábado, Thaís? Disfrutar, está re lindo. Después de tantos días de lluvia, a estar afuera. Bueno, que disfrutes mucho. A disfrutar del sol, Thaís. Bueno, gracias. Buen fin de para todos. Abrazo grande.